La luz ocupa un lugar único dentro de las leyes del universo, ya que representa el único fenómeno conocido que no puede permanecer en reposo bajo ninguna circunstancia, a diferencia de los objetos con masa que pueden acelerar, desacelerar o incluso detenerse completamente en relación con un observador. La luz no tiene esa posibilidad. Desde el momento en que es emitida, ya sea por una estrella, una bombilla o cualquier otra fuente de energía, comienza a desplazarse y nunca deja de hacerlo. No existe ningún estado en el que la luz pueda decirse que está quieta, lo cual desafía nuestra intuición cotidiana sobre el movimiento y el reposo, porque en nuestra experiencia diaria siempre asumimos que todo puede detenerse si se aplica la fuerza adecuada o si se eliminan las condiciones que lo impulsan, pero en el caso de la luz, esta lógica deja de aplicarse por completo. La razón de este comportamiento radica en su naturaleza fundamental. La luz no posee masa, y esto la coloca en una categoría completamente distinta dentro de la física. Los objetos con masa están sujetos a la inercia, lo que significa que requieren energía para cambiar su estado de movimiento, pero también pueden alcanzar el reposo si las fuerzas externas lo permiten. La luz, en cambio, no necesita energía continua para mantenerse en movimiento, ya que no puede existir en un estado inmóvil. Su existencia misma implica desplazamiento, lo que la convierte en un fenómeno que desafía las ideas clásicas de la mecánica newtoniana. Además, la velocidad de la luz en el vacío es constante e invariable, lo que refuerza aún más su carácter único. No importa desde qué sistema de referencia se mida ni cómo se mueva el observador, la luz siempre se propaga a la misma velocidad. Esto rompe con la noción de velocidades relativas que aplicamos a otros objetos, donde el movimiento depende de la perspectiva del observador. En el caso de la luz, no hay variación posible. Siempre se mantiene en su valor máximo permitido en el universo, lo que la coloca como un límite fundamental para la transmisión de información y energía. Este comportamiento también tiene profundas implicaciones para la forma en que entendemos el espacio y el tiempo. La imposibilidad de detener la luz implica que el concepto de reposo absoluto no tiene sentido dentro del universo físico. Todo está en movimiento relativo, pero la luz marca una excepción que define el marco dentro del cual todo lo demás debe operar. Es como si la naturaleza hubiera establecido una regla universal que no admite excepciones, asegurando que la luz permanezca siempre en movimiento, sin pausa ni descanso, como un flujo constante que atraviesa el tejido del cosmos. Por esta razón, la luz no solo es un fenómeno físico más, sino un elemento esencial para comprender la estructura misma del universo. Su incapacidad para detenerse no es una limitación, sino una característica fundamental que revela la profundidad y la coherencia de las leyes naturales, mostrando que el movimiento no es sólo una propiedad de los objetos, sino una condición esencial para la existencia de la luz misma, lo que la convierte en una manifestación única de la dinámica del universo en su nivel más básico. No existe ningún sistema de referencia en el que la luz esté en reposo, y esta idea transforma por completo la manera en que entendemos el movimiento y la realidad física. En la experiencia cotidiana, el movimiento es relativo. Podemos estar quietos respecto a una superficie mientras al mismo tiempo nos movemos junto con la Tierra alrededor del Sol y aún más dentro del movimiento de la galaxia. Sin embargo, todos estos estados pueden describirse mediante diferentes sistemas de referencia donde un objeto puede aparecer en reposo o en movimiento dependiendo de la perspectiva. La luz rompe esta regla de una forma radical porque su velocidad no cambia sin importar desde dónde se mida ni cómo se intente observar. Si intentáramos imaginar una situación en la que nos movemos junto con un rayo de luz, como si viajáramos exactamente a su misma velocidad, nos encontraríamos con una contradicción fundamental.
La física nos dice que ningún objeto con masa puede alcanzar la velocidad de la luz, lo que hace imposible incluso aproximarse a un sistema donde la luz esté detenida. No es simplemente difícil o inalcanzable desde el punto de vista tecnológico, sino que es una imposibilidad estructural dentro de las leyes del universo. Esto significa que no existe un punto de vista válido desde el cual la luz pueda considerarse inmóvil. Este hecho revela que el concepto de reposo absoluto no tiene cabida cuando se trata de la luz. Mientras que los objetos materiales pueden ser descritos como en reposo dentro de ciertos marcos de referencia, la luz siempre se mantiene en movimiento sin importar el observador. Cada medición confirma la misma velocidad, lo que elimina cualquier posibilidad de variación y convierte a la luz en una referencia universal constante para el movimiento. La imposibilidad de un sistema de referencia en reposo para la luz también tiene implicaciones profundas en la forma en que se estructura el espacio y el tiempo. Si no es posible alcanzar la luz ni situarse junto a ella, entonces tampoco es posible definir su estado como detenido. Esto sugiere que la luz no se comporta como los objetos tradicionales, sino como una entidad que existe únicamente en tránsito, sin una versión de sí misma que esté en reposo esperando ser observada. Además, esta característica destaca una diferencia esencial entre la percepción humana y la realidad física. Nuestra intuición está construida sobre experiencias limitadas donde el reposo es una opción común, pero en el caso de la luz, esa intuición deja de ser válida. La luz establece un límite que no puede cruzarse, lo que la convierte en un marcador fundamental dentro del universo, una especie de frontera natural que define lo que es posible y lo que no lo es. En este contexto, la luz actúa como un elemento que no puede ser acompañado ni alcanzado, lo que implica que siempre está en su propio marco de existencia independiente. Cada intento de describirla desde otro sistema de referencia termina reconociendo que su velocidad permanece constante y su estado nunca cambia hacia el reposo, reafirmando su carácter único dentro de las leyes de la física, donde no existe ninguna condición bajo la cual la luz deje de moverse o pueda ser observada en calma absoluta. La ausencia de masa en la luz es una de sus propiedades más fundamentales y, al mismo tiempo, una de las más desconcertantes cuando se analiza desde la perspectiva de la física clásica. A diferencia de los objetos materiales que encontramos en nuestra vida diaria, la luz no posee masa en reposo, lo que significa que no necesita una fuerza constante para mantener su movimiento una vez que ha sido emitida. En el mundo de los objetos con masa, el movimiento está estrechamente ligado a la energía aplicada. Se requiere energía para acelerar un objeto, y del mismo modo, la resistencia natural al cambio de movimiento se manifiesta como inercia. Sin embargo, la luz opera bajo principios completamente distintos. Debido a que no tiene masa, la luz no está sujeta a la misma relación entre fuerza, masa y aceleración que describe la segunda ley del movimiento. Esto implica que no necesita un empuje continuo para seguir desplazándose a través del espacio. Una vez que es generada por una fuente energética, como una transición electrónica en un átomo o la emisión de radiación por un objeto caliente, la luz se propaga de manera autónoma sin requerir un soporte material ni una fuerza adicional que mantenga su movimiento. Este comportamiento se conecta directamente con la naturaleza de la energía y el campo electromagnético. La luz puede entenderse como una manifestación de perturbaciones en el campo electromagnético que se propagan en forma de ondas. Estas ondas no necesitan un medio material para existir, lo que las diferencia de fenómenos como el sonido, que sí requieren un medio como el aire o el agua para propagarse. Esta característica permite que la luz viaje a través del vacío del espacio, alcanzando distancias inmensas sin perder su esencia fundamental.
La ausencia de masa también explica por qué la luz se mueve siempre a la velocidad máxima permitida en el universo, no experimenta resistencia interna que la frene ni necesita superar la inercia asociada a la masa. En cambio, su velocidad está determinada por las propiedades del espacio mismo, lo que convierte su propagación en una constante universal. Este comportamiento no solo es una curiosidad física, sino una pieza clave para comprender cómo se estructura la realidad. Además, el hecho de que la luz no tenga masa implica que su interacción con la gravedad es diferente a la de los objetos materiales. Aunque la luz no posee masa, su trayectoria puede ser afectada por la curvatura del espacio-tiempo generada por objetos masivos. Esto da lugar a fenómenos como la desviación de la luz al pasar cerca de cuerpos extremadamente densos, lo que demuestra que incluso sin masa, la luz sigue estando profundamente conectada con la estructura del universo. La capacidad de la luz para moverse sin necesidad de una fuerza continua revela una elegancia profunda en las leyes naturales, mostrando que existen entidades en el universo que no dependen de los mismos principios que gobiernan la materia ordinaria. Su existencia sin masa redefine lo que entendemos por movimiento, energía y propagación, situando a la luz en una categoría única dentro de la física, donde su comportamiento no solo desafía la intuición, sino que también abre la puerta a una comprensión más profunda de cómo funciona la realidad en su nivel más fundamental. La velocidad de la luz en el vacío es una de las constantes más importantes y fundamentales que existen en la descripción del universo, ya que establece un límite absoluto que nada puede superar. Esta velocidad no es simplemente una propiedad de la luz, sino una característica intrínseca del espacio y del tiempo mismos. Todo lo que ocurre en el universo debe respetar este límite, lo que convierte a la velocidad de la luz en un elemento central para comprender cómo se comportan la energía, la materia y la información en su nivel más profundo. Cuando se habla de esta velocidad constante, no se trata de una aproximación ni de un valor que pueda variar con el contexto. Es un número fijo que permanece inalterado sin importar la fuente de luz o el movimiento del observador. Esta invariabilidad rompe con la intuición clásica, donde las velocidades se suman o se restan dependiendo del movimiento relativo. En el caso de la luz, sin embargo, las reglas cambian completamente, ya que su velocidad permanece constante en cualquier circunstancia, lo que obliga a replantear conceptos básicos de la física. Este límite tiene consecuencias profundas en la forma en que entendemos el universo. Por ejemplo, ningún objeto con masa puede alcanzar o superar esta velocidad, sin importar cuánta energía se le proporcione. A medida que un objeto se acerca a la velocidad de la luz, su energía requerida para continuar acelerando aumenta de manera drástica, hasta el punto de volverse infinita. Esto establece una barrera natural que no puede cruzarse, lo que convierte a la velocidad de la luz en un límite absoluto para el movimiento de la materia. La velocidad constante de la luz también juega un papel esencial en la transmisión de información. Dado que nada puede viajar más rápido que la luz, se convierte en el medio más rápido posible para enviar señales a través del espacio. Esto significa que cualquier información que recibimos del universo, ya sea desde objetos cercanos o desde galaxias lejanas, está limitada por este principio. La luz actúa como un mensajero universal que define la velocidad máxima a la que pueden propagarse los eventos. Además, este valor constante está profundamente relacionado con la estructura del espacio y el tiempo. La velocidad de la luz no solo describe cómo se mueve la luz, sino que también influye en cómo se perciben el tiempo y las distancias.
Diferentes observadores pueden medir el tiempo de manera distinta dependiendo de su movimiento relativo, pero la luz permanece como el punto de referencia invariable que conecta estas mediciones. Este comportamiento revela que el universo no está construido de manera arbitraria, sino que sigue reglas precisas y universales que limitan lo que es posible. La velocidad de la luz actúa como una especie de techo que no puede ser sobrepasado, asegurando que la estructura del cosmos mantenga una coherencia interna. Es una constante que no solo define el movimiento, sino que también establece los límites dentro de los cuales todo lo demás debe existir y evolucionar, influyendo en la forma en que entendemos la realidad en su totalidad. La luz desempeña un papel fundamental en la conexión entre el espacio y el tiempo, revelando que no son entidades separadas, sino aspectos de una misma estructura unificada conocida como el espacio-tiempo. En la comprensión clásica, el espacio y el tiempo se consideraban dimensiones independientes, el espacio como el escenario donde ocurren los eventos y el tiempo como un flujo continuo que avanza de manera uniforme. Sin embargo, la presencia y el comportamiento de la luz demuestran que esta visión es incompleta, ya que su velocidad constante actúa como un vínculo esencial que entrelaza ambas dimensiones. Cuando la luz se propaga a través del universo, no solo recorre distancias en el espacio, sino que también define cómo transcurre el tiempo para diferentes observadores. La constancia de su velocidad implica que el tiempo no puede ser absoluto, sino que depende del estado de movimiento del observador. Esto significa que dos personas, moviéndose a diferentes velocidades, pueden medir distintos intervalos de tiempo para el mismo evento, mientras que la luz permanece como una referencia común que conecta ambas mediciones. La estructura del espacio-tiempo se vuelve evidente cuando se analiza cómo la luz viaja entre dos puntos. La distancia que recorre y el tiempo que tarda en hacerlo no pueden separarse completamente, ya que están intrínsecamente relacionados a través de su velocidad constante. Esta relación muestra que el universo no está compuesto únicamente por tres dimensiones espaciales y una temporal independientes, sino que ambas están fusionadas en un solo tejido dinámico que responde a la presencia de energía y masa. Además, la luz actúa como una especie de límite que define la forma en que interactúan el espacio y el tiempo. Debido a que nada puede superar su velocidad, se establece una estructura causal en el universo, donde los eventos están organizados de manera que las causas preceden a los efectos dentro de este marco unificado. Esto garantiza que la información no se transmita de forma arbitraria, sino que siga un orden coherente que respeta las propiedades fundamentales del espacio-tiempo. La forma en que la luz conecta estas dimensiones también se puede observar en fenómenos como la dilatación del tiempo y la contracción de las distancias. A medida que un objeto se acerca a la velocidad de la luz, su percepción del tiempo cambia, lo que demuestra que el tiempo no es una constante universal, sino que puede variar dependiendo del movimiento relativo. En este contexto, la luz no solo es un mensajero que viaja a través del espacio, sino también una guía que revela cómo el tiempo se adapta a las condiciones del universo. Esta interrelación profunda implica que el espacio y el tiempo no pueden entenderse por separado, ya que su comportamiento conjunto define la estructura misma de la realidad. La luz actúa como el elemento que mantiene esta conexión, asegurando que ambas dimensiones funcionen como un sistema coherente en lugar de entidades independientes, lo que permite una comprensión más completa de cómo está organizado el universo y cómo se desarrollan los eventos dentro de él,